Así que vamos con la siguiente noticia o el siguiente tema que quiero compartir con vosotros. Fijaos, es sobre lo de ayer. Ayer conocimos que el IPC, el indicador de precios al consumo que elabora el Instituto Nacional de Estadística, aunque sea en su versión adelantada, no la definitiva, pues conocimos sus resultados de enero de 2023, que todavía no ha terminado enero. Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues como todo esto son estimaciones, en realidad es un cálculo que luego, en la mayor parte de los casos, se acaba corroborando unas cuantas semanas después, a mitad de febrero, conoceremos ya el dato definitivo, pero suele ser muy parecido. ¿Qué es lo que quiero que nos fijemos? Que la noticia que se ha dado con todos los titulares, tanto por medios de izquierda, ahí os lo pongo en el gráfico, en la imagen, en la izquierda, que sería el diario.es, el de abajo es la sección económica del país, como los periódicos de la derecha, que ahí os traigo El Mundo y el ABC, si no me equivoco, han titulado prácticamente igual una noticia que en realidad no es técnicamente así. Hay una incorrección importante o al menos una confusión, que yo entiendo que titulen así, pero como veréis, hay una crítica constructiva que quiero hacer al menos a los periódicos y medios de izquierda para que dejen de titular así, porque es un error, porque confunden y porque desinforman. ¿Cómo han titulado? Diciendo que la inflación sube una décima al 5,8% en enero. Luego algunos lo adornan, le ponen el foco en una otra cuestión, pero fijaos que las cuatro noticias son idénticas. Te hablan de que la inflación sube, en algunos se comenta por primera vez en 6 meses al 5,8%, que es absoluta y radicalmente falso titular así. Es erróneo, no solo es confuso, en ese caso es además erróneo. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver por qué con este gráfico. Este gráfico es el típico que ofrece siempre la nota de prensa del INE, del instituto que se encarga de elaborar y de calcular el IPC. Entonces, lo que hace es ofrecer tasas de variación interanuales para cada mes. ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, ahí lo tenéis en la barra roja, que sería ese indicador total del IPC, tenemos los valores para cada mes en comparación con el mismo mes del año anterior. Por ejemplo, en enero de 2023, que tenemos 5,8%, eso significa que en enero de 2023 el IPC está un 5,8% por encima del de enero de 2022. ¿Vale? O sea, nos está hablando de cuánto ha cambiado en un año completo, en 12 meses. Entonces, esto muy de actualidad no es. O sea, que nos digan cuánto ha aumentado el precio en comparación con hace 12 meses, cuando estamos hablando de una variable que cambia muchísimo cada mes, que en estos últimos años la inflación ha aumentado muchísimo y ahora se está reduciendo muchísimo en muy poco tiempo, pues no es correcto, es confuso decir que en enero la inflación ha aumentado, porque en realidad la inflación no ha aumentado en enero. Es más, no es que los precios hayan aumentado, es que han bajado, han bajado. Esto lo podemos ver también en los datos del propio Instituto Nacional de Estadística. Pero tenemos que bajar a la tasa intermensual, que lo que quiere decir es cuánto ha cambiado el IPC, que es el indicador para medir los precios de una canasta básica de productos, con respecto al mes anterior, ¿vale? Entonces aquí tenéis que para enero de 2023, al final de esta gráfica, el IPC ha bajado 0,3%. Muy poco, pero los precios han bajado en comparación con diciembre de 2022. Alguien me podría decir, bueno, sí, en diciembre son las navidades, los precios suelen aumentar y en enero suelen bajar en comparación, y es cierto. Pero no nos quedemos ahí, vamos a quedarnos en que en los últimos 6 meses, como ahí podéis ver, en realidad los precios no han subido, sino que han bajado. ¿Vale? Llevamos 6 meses en los que los precios medidos por el IPC, que es un promedio de todos los precios, porque estaréis pensando, joder, los alimentos no dejan de subir, lo estoy viendo recientemente en los últimos meses. Vale, eso es cierto, pero no olvidemos que el IPC promedia con el transporte, con la energía, con gastos de vivienda, con todos los productos que se consideran básicos. Entonces, cuando haces ese promedio, llevamos 6 meses en los que está bajando el IPC. Esto, si no lo veis con tasas interanuales y mensuales, porque son un follón más propio de economistas o matemáticos que otra cosa, he traducido estos datos a un gráfico que todo el mundo lo va a entender. Aquí lo tenéis. No hace falta ser economista ni matemático para entender esto. Es simplemente la evolución del IPC, de ese indicador que mide los precios. Fijaos, poniendo un valor de 100 en diciembre de 2021, se ve cuál ha sido la evolución de los precios en niveles promedio, insisto.
¿Qué es lo que vemos? Que, joder, sí, desde febrero, con el inicio de la guerra de Ucrania, hasta junio, se dispararon. Y eso ya lo sabemos. Eso ya lo sabemos, eso no es una cuestión de actualidad. Durante la guerra, por especulación, por conflicto con los canales comerciales, por también cuellos de botella generados por la propia guerra, los precios aumentaron mucho, sobre todo en hidrocarburos, que luego se ha ido traspasando a los alimentos. Pero eso ocurrió, insisto, ahí lo podéis ver, desde enero hasta junio. Un incremento exponencial, pero muy reducido en el tiempo. ¿Qué pasó desde junio hasta la actualidad? Que los precios a veces suben un poquito, pero sobre todo bajan más. Y hoy día tenemos un nivel de precio inferior al que teníamos en junio de 2022. Entonces, ¿qué pasa? Que salga el dato de enero y te digan que la inflación ha subido, no solo es confuso, es erróneo, porque los precios han bajado. Que es verdad que uno no se puede quedar solo con eso de, bueno, en el último mes ha bajado, sí, pero enero suele bajar. Es cierto, pero hay que ampliar la panorámica, hay que ser riguroso y decir, oye, pues es que en el último mes han bajado, pero es que en los 6 últimos meses los precios también han bajado en promedio. Y eso es lo que de verdad habría que titular como una noticia, pues, de un periódico que intenta informar de lo que está ocurriendo últimamente, no de lo que ha ocurrido en el año pasado. Os lo voy a mostrar de una forma más ilustrativa en el gráfico. En el último mes, los precios, como os decía, han caído un 0,3%. Ahí lo podéis ver, ¿no? Desde diciembre de 2022 ha bajado un poquitín hasta enero en un 0,3%. ¿Qué es lo que hacen los titulares? Pues en los medios de comunicación, tanto de izquierda como de derecha, y esto está muy extendido, desgraciadamente, pues es decir cuánto ha cambiado en el último año. Pero claro, estás viendo que es un 5,8% que han aumentado. Los precios hoy día están un 5,8% de media por encima de cómo estaban hace un año, ¿no? Pero eso, como os comento, nos da una información histórica, nos está hablando más del pasado que del presente. Si un periódico va a informar de lo que ha ocurrido ahora cuando han salido los datos de IPC de enero, pues se debería fijar en enero, en los meses cercanos, sobre todo si estamos viendo esta evolución de los precios, que desde junio no aumenta, ¿no? ¿Y por qué dicen además otros medios que la inflación ha aumentado en enero? Pues porque lo comparan con lo que ocurrió en diciembre. En diciembre de 2022 los precios estaban un 5,7% por encima de diciembre de 2021. Entonces, claro, hacen esta comparación y dicen, oye, en febrero la comparación con el año anterior es superior, del 5,7 al 5,8, ¿veis? Y concluyen, pues la inflación ha aumentado, pero eso es erróneo, eso es confuso, eso es falso. Lo que hay que hacer es en realidad decir, en el último mes los precios han bajado un 0,3%, que no es para ponerlo todo bonito, no, es para ser riguroso. Si uno quiere hacer un análisis más completo, pues tendría que decir, oye, desde junio los precios han bajado un 0,6%, como podéis ver en el gráfico. Y también añadir, que es lo que tendrían que hacer los titulares, decir, el IPC ha bajado un 0,3% en el último mes. Esa es la noticia. En enero los precios han bajado. Y luego añadir en el cuerpo de la propia noticia que, joder, que están un 5,8% por encima del año anterior, porque esa información es importante. No quiero dar la impresión de que no es importante hablar de cuánto han aumentado los precios en comparación con el año anterior. Para empezar, para negociar los salarios de los que hablábamos al principio, en el primer bloque, que era, joder, si están aumentando los precios y tú como trabajador quieres ver incrementar tu renta para afrontar ese incremento de precio. Entonces lo lógico es que si te los van a aumentar por un año, te fijes en cuánto han aumentado los precios en ese año. Pero si es un titular de una noticia hablando de la inflación de enero, joder, es que hoy día y ayer todo el mundo se pensaba y se seguirá pensando que en enero los precios han aumentado, cuando no es así, cuando llevan 6 meses bajando, ¿no? Entonces, también se comenta, y la derecha económica lo suele mencionar mucho, que los datos son malos porque la inflación subyacente, que es esta que tenéis aquí, que también ofrece el Instituto Nacional de Estadística en cada una de las notas de prensa que publica, que sería la barra amarilla, ha aumentado un poco más, ¿no?, en este enero de 2023. Y ellos suelen decir, no, es que eso es lo importante, porque la inflación subyacente te está quitando los productos que son más volátiles, ¿no?, cuyo precio es más volátil. Entonces te está dando una imagen más estructural, más estable de la inflación. Que eso es cierto, pero hay que hacer muchos matices. El primero, de esto ya hablé, por cierto, en el programa pasado, entonces no me quiero extender. Pero de lo primero que hay que hablar es que ocurre exactamente lo mismo que con la inflación total,
que estamos dando una imagen comparativa entre enero de 2023 y enero de 2022, con una guerra por medio. Pues ya sabemos que la inflación subyacente ha aumentado, que los precios, quitando los más volátiles, son superiores a hace un año. Pero lo que nos interesa ahora mismo no es eso. Lo que nos interesa es ver cómo están evolucionando recientemente. Y la inflación subyacente también está cayendo en los últimos meses. Y no solo eso, sino que además si quitan los productos que son también volátiles, pero que incorpora el Instituto Nacional de Estadística, cuando por ejemplo la Oficina Europea no lo hace, te das cuenta de que está bajando además todavía a mayor ritmo. Alimentos elaborados, por ejemplo, el aceite, la leche, ahí lo podéis ver, ¿no? La barra roja sería esos productos cuyo precio también es muy volátil por culpa de los cambios meteorológicos y las cuestiones geopolíticas derivadas de la guerra, pero que el Instituto Nacional de Estadística sigue incorporando en su indicador de inflación subyacente. Si lo quitamos, la inflación subyacente, verdaderamente subyacente, baja. Y esto es algo que pues, no comento por decir todo está muy bien, genial, no sé qué, no, quiero que no se me malinterprete. Estamos en una situación muy delicada, los precios han aumentado muchísimo, la gente lo está pasando muy mal, sobre todo últimamente con los alimentos. De esto hablaremos a continuación. Pero de ahí a alarmar con noticias de los precios siguen aumentando, la inflación ha aumentado en enero, la inflación subyacente lo va a arruinar todo y vamos a acabar en una crisis económica, no es serio ni es riguroso, es mentira. Es radicalmente mentira como estoy tratando de demostrar con estos datos y con estos gráficos. Una cosa es decir, estamos mal, hay que aumentar los salarios como estoy defendiendo y como he defendido antes, y otra cosa es decir, seguimos yendo muy mal, eso está fatal y nos vamos a ir al garete, porque no, son dos cosas totalmente diferentes. Los titulares están jugando, quieran o no, lo hagan de forma consciente o no, con el alarmismo y están vendiendo una imagen que no es real, diciendo que la inflación sigue aumentando. No, ¿por qué la inflación no sigue aumentando? Aquí lo tenéis. Los precios que de verdad importan para ver la subyacente son los industriales. Y los industriales llevan 3 meses bajando los precios de la industria, ¿vale? En términos generales, en España llevan 3 meses bajando y a un ritmo bastante importante, lo podéis ver en el gráfico, ¿eh? Eso es lo verdaderamente importante, que hemos visto un cambio de tendencia radical, ahora explicaré por qué, desde hace 3 o 4 meses. Pero todavía los economistas convencionales, los medios de comunicación convencionales, todavía no se han dado cuenta, son ciegos a eso, algunos conscientemente y otros inconscientemente. Digo, son conscientes de que la cosa está mejorando muy rápido, pero no quieren hablar de ello porque les interesa alarmar, vender una situación muy mala para que la gente se cabree con el gobierno, que estamos en año electoral y no voten pues, ni a Unidas Podemos, ni al PSOE, etcétera, etcétera. Están engañando a la gente. Ahora mismo el panorama está bastante bien, está mejorando rápidamente y no quiero decir que sean por las políticas del gobierno, está mejorando por una cuestión internacional. Aquí lo podéis ver. Bueno, este es el mismo gráfico que el de antes, pero llevado a niveles en vez de tasas de variación, ¿vale? Entonces veis cómo en la industria los precios están bajando pues a unos niveles rapidísimos. Subieron a unos niveles rapidísimos por culpa del incremento de los precios de la energía, pero están bajando igual de rápido. Eso es una buena noticia. No quiere decir que estemos en el paraíso, no, las cosas están muy mal porque los precios han aumentado y hay que protegerse frente a esa inflación. Pero seguir vendiendo la imagen de que seguimos estando muy mal es mentir directamente, engañar, manipular. ¿Por qué estáis diciendo que han bajado los precios de la industria y en general del IPC? Aquí lo tenéis. Porque los precios internacionales del gas natural están cayendo muy rápido. Todavía no han vuelto a su nivel originario anterior a los problemas pandémicos del año 2021 y sobre todo los de la guerra en el año 2022. Pero, joder, miradlo en el gráfico. Está mejorando todo mucho y eso afecta luego a la generación eléctrica, afecta a las importaciones, afecta a al tipo de cambio de la moneda, del euro. Entonces todo esto juega a nuestro favor y ocultarlo es mentir, es engañar, es manipular. Otro indicador importante, que este quizás es más conocido, el indicador del precio del barril de Brent. Bueno, no sé si lo he dicho antes, pero en este gráfico anterior era del gas natural, el indicador europeo para medir sus precios, y ahora el barril de Brent de petróleo. Pues también ha bajado a niveles anteriores a la guerra, todavía sigue en un nivel muy elevado y lo sufrimos también con la gasolina y el diésel, que están en unos niveles más bajos que en lo peor de la guerra,
pero siguen todavía por encima del nivel anterior, ¿vale? A todo lo que sufrimos entonces, y no sabemos si van a bajar. Deberían bajar más, pero ya sabemos que aquí hay un oligopolio, que sube mucho, pero luego baja muy lentamente los precios de la gasolina, ¿no? Respondiendo al precio del petróleo, pero al menos no estamos en esa situación tan horrible que fue desde marzo hasta junio, ocasionada por la guerra y luego por la especulación que hubo en torno a ella, de la que hemos hablado en programas anteriores. Entonces, por concluir, la inflación en enero no es que haya bajado la inflación, es que los precios han bajado. La inflación se conoce como la variación de los precios, y eso por supuesto que está bajando, y lo reconoce hasta la derecha, pero es que en enero incluso han bajado los precios. Han bajado muy poquito, es un nivel promedio, los alimentos siguen subiendo de una forma muy preocupante, pero el nivel promedio ha bajado, y eso hay que reconocerlo y decirlo con rigor. Yo me he peleado esta tarde, bueno, por decirlo de alguna forma, por Twitter, con La Calle, que negaba rotundamente que los precios hubiesen bajado. Y eso a mí ya me parece un pitorreo. Yo creía que lo hacía por maldad, ¿no? Por esa intención de manipular, de alarmar a la gente, de dejar en mal lugar al gobierno español, pero en realidad no, es por incompetencia, lo ha demostrado, porque una vez le he puesto la variación intermensual, que era negativa, y eso significa reducción de precios, aunque sea poco, aunque sea en un mes, el tío seguía diciendo que no, que eso significa que los precios crecen pero poco o menos que antes, ¿no? Es una barbaridad, eso me lo pone a mí un alumno y le pongo un negativo tremendo, no sé si lo llevo a suspender, pero desde luego eso es una patada al rigor tremenda. Y es que me tengo que desahogar aquí porque a veces pensaba que La Calle era un economista malintencionado para favorecer a los intereses de los poderosos, que seguramente lo seguirá siendo, pero es que además de eso es un incompetente, es un inepto. No sabe ni siquiera interpretar los datos del IPC. Y eso hay que decirlo, porque es que tiene un montón de seguidores que no sé por qué no ven su incapacidad y su incompetencia y su falta de rigor, pero ahí está, ¿no? Y luego tiene, claro, un ejército que te vienen a atacar si te los mandan y tal, y es lamentable, de verdad, porque eso, que lo diga una persona que no tiene conocimientos de economía y que no, pues bueno, pues vale, es normal, nadie tiene por qué saber. No todo el mundo tiene por qué saber de esto, pero un economista, madre mía, una barbaridad, ¿no? Entonces, por ir terminando, la inflación está aliviándose, está aligerándose en niveles promedios. Lo de los alimentos es para echarle de comer aparte. Pero eso hay que reconocerlo y decir, oye, pues no estamos tan mal como nos lo quieren pintar. Y la prueba es que los datos internacionales están dando un alivio a la inflación. Y eso es positivo. Y ya está. Hay que quedarse ahí. No soltar campana al vuelo y decir todo esto está mejorando. No, quedarse ahí en las cosas en los últimos meses están mejorando. Ya está. Quien niegue eso, miente. Ya está. Yo no estoy diciendo que sea gracias al gobierno, que ha tenido mucho que ver, por cierto, para aligerar la carga de la inflación en muchas personas, con el tope al gas, con el descuento de los carburantes, del transporte público, con la reducción del IVA. No, pues ya ni me meto en eso. Simplemente es mirar los datos y decir, la inflación está bajando y los precios están controlados en los últimos meses, ¿no? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.